Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos aquí, reunidos una vez más en este espacio que hemos creado juntos. Hoy, 18 de marzo de 2025, es un día que, créanme, recordaremos por mucho tiempo. Tengo una noticia que es, sencillamente, monumental. Una revelación que los dejará completamente atónitos, sin aliento y seguramente, con una sonrisa de oreja a oreja. Prepárense porque lo que voy a contarles involucra a dos de las figuras más queridas, admiradas y, sí, obsesionantemente seguidas del planeta, Andercel y Kerem Bürsin. Agárrense a sus asientos, tomen aire y dispónganse a sumergirse en el torbellino de emociones que desatará esta información. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada matiz, cada pequeña señal que nos ha llevado a este momento culminante. Este es el tipo de primicia que sacude los cimientos de la industria del entretenimiento y que redefine, por completo, la percepción que tenemos de una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Pero antes de que me lance de lleno a la vorágine de esta noticia explosiva, permítanme recordarles, a aquellos que aún no lo han hecho, que se suscriban a su canal de confianza. Únanse a esta gran familia de amantes del entretenimiento. Y lo que es aún más importante, activen la campanita de notificaciones. Así serán los primeros en enterarse de cada exclusiva, cada chisme jugoso, cada análisis profundo que tenemos preparado para ustedes. Créanme, hay mucho contenido emocionante en el horizonte. Ahora sí, sin más preámbulos, sujeten sus corazones porque allá vamos. ¿Recuerdan aquella serie que nos robó el sueño, Senkalkam? Aquel torbellino de emociones, de risas, de lágrimas, de romance puro y duro que nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. ¿Recuerdan la química palpable, la conexión innegable, la chispa que saltaba entre Andercel y Kerem Bürsin en cada maldita escena? ¿Recuerdan cómo el mundo entero se rindió ante el encanto irresistible de Eda y Serkan, y cómo esa magia, ese fuego sagrado, trascendió la pantalla para invadir nuestras propias vidas? Pues bien, después de un tiempo de silencio, de caminos separados, de rumores y especulaciones que inundaron las redes sociales y las revistas del corazón, parece que el destino, esa fuerza misteriosa e implacable, o quizás algo mucho más fuerte, más profundo y más verdadero, ha decidido volver a juntarlos. Durante meses he estado siguiendo cada pista como un sabueso incansable, rastreando cada publicación en Instagram, analizando cada entrevista con lupa, interpretando cada gesto, cada mirada furtiva. He escuchado rumores de fuentes confiables, he leído comentarios de fans apasionados, he descifrado mensajes ocultos en sus canciones favoritas, y la verdad es que, desde el principio, todo apuntaba en una sola dirección: Ande y Kerem. A pesar de la distancia física y emocional, a pesar de los errores del pasado, seguían siendo importantes, vitales, indispensables el uno para el otro. Pero la noticia que les traigo hoy, amigos míos, va mucho más allá de una simple amistad, de un cariño platónico o de un recuerdo nostálgico. Es algo que ninguno de nosotros, ni siquiera los más optimistas, se atrevió a imaginar. Es algo que parecía sacado de un guión de comedia romántica, un sueño hecho realidad, un cuento de hadas moderno. Y es que, prepárense para la explosión. Redoble de tambores, luces parpadeantes, confeti por los aires. Andercel y Kerem Bürsin se van a casar. Sí, mis queridos suscriptores, lo han escuchado a la perfección. No es un error, no es una broma, no es un sueño febril. Después de un periodo de introspección, de sanación, de crecimiento personal y profesional, después de superar obstáculos, de aprender de sus errores y de reafirmar sus sentimientos, Ande y Kerem han tomado la decisión más importante, la más trascendental de sus vidas: unir sus destinos para siempre en sagrado matrimonio. La noticia, como pueden imaginar, ha sido confirmada por fuentes absolutamente fiables, personas cercanas a la pareja que han sido testigos de su reconciliación y de su renovado amor. Aunque aún no hay detalles concretos sobre la fecha exacta ni el lugar elegido para la ceremonia, el secretismo es máximo. Se rumorea que será una celebración íntima, romántica y conmovedora, rodeada de sus familiares y amigos más cercanos, en un lugar paradisíaco que refleje la esencia de su amor, un remanso de paz, de belleza y de armonía. Ahora bien, sé que muchos de ustedes, mis queridos espectadores, estarán pensando, ¿pero cómo es posible? Si hace apenas unos meses se decía que estaban enemistados, que no se podían ni ver, que habían rehecho sus vidas con otras personas. Y sí, es cierto. La historia de Ande y Kerem ha sido un auténtico culebrón, con giros inesperados, rupturas dolorosas y reconciliaciones sorprendentes.
Ha habido momentos de incertidumbre, de distancia, de incomprensión. Pero el amor verdadero, como reza el he dicho, siempre encuentra el camino de regreso. Y este, sin duda, es un claro ejemplo de ello. Según mis informantes, el reencuentro entre Andy y Kerem fue algo mágico, un momento que quedará grabado en la memoria de ambos para siempre. Después de un largo tiempo separados, de evitarse mutuamente y de mantener las distancias, se reencontraron de forma casual en un evento benéfico celebrado en Estambul. Al parecer, la conexión entre ellos fue instantánea, como si el tiempo no hubiera pasado. Se miraron a los ojos y, de repente, todo volvió a tener sentido. Hablaron durante horas sin importarles el resto del mundo. Recordaron viejos tiempos, anécdotas divertidas, momentos especiales que habían compartido juntos. Se sinceraron sobre sus sentimientos, sobre sus miedos, sobre sus errores. Y se dieron cuenta de que, a pesar de todo, seguían profundamente enamorados el uno del otro. La chispa seguía ahí, latente, esperando el momento oportuno para volver a encenderse. A partir de ese momento decidieron empezar a verse de nuevo, en secreto, lejos de los flashes de las cámaras y de la atención mediática. Querían reconstruir su relación desde cero, sin presiones externas, sin las expectativas del público. Querían redescubrirse como personas, como amantes, como compañeros de vida. Y lo lograron. Poco a poco el amor que sentían el uno por el otro floreció de nuevo, más fuerte, más maduro y más consciente que nunca. Pero, ¿qué ha cambiado esta vez? ¿Qué ha hecho que Andy y Kerem se decidan, por fin, a dar este paso tan importante, tan decisivo en sus vidas? Pues bien, parece que ambos han aprendido mucho de sus errores del pasado. Han madurado como personas y como pareja, y han comprendido que el amor verdadero requiere compromiso, paciencia, respeto mutuo y, sobre todo, comunicación honesta y transparente. Además, según mis fuentes, Andy y Kerem tienen planes muy ambiciosos para el futuro. Quieren formar una familia numerosa, viajar por el mundo, seguir trabajando juntos en proyectos que les apasionen, imaginen una nueva serie protagonizada por ambos, apoyar causas benéficas y construir un legado que trascienda el tiempo. Están más unidos que nunca, más comprometidos que nunca y más dispuestos que nunca a luchar por su felicidad y a construir un futuro juntos. Por supuesto, esta noticia ha generado una auténtica locura, una explosión de alegría y de histeria colectiva en las redes sociales. Algunos fans están eufóricos, celebrando el amor de Andy y Kerem como si fuera un cuento de hadas hecho realidad, compartiendo fotos y vídeos de la pareja, creando hashtags con mensajes de felicitación y organizando fiestas virtuales. Otros, en cambio, se muestran escépticos y desconfiados, recordando los rumores y especulaciones del pasado, temiendo que esta reconciliación sea solo un espejismo, una estrategia publicitaria o un simple capricho pasajero. Pero la verdad es que al final del día, lo único que importa es la felicidad de Andy y Kerem. Si ellos están enamorados, si ellos han decidido casarse, si ellos creen que pueden construir un futuro juntos, nadie tiene derecho a juzgarlos, a criticarlos ni a entrometerse en su relación. Debemos respetar su decisión, apoyar su amor y desearles lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Y hablando de felicidad, ¿se imaginan cómo será la boda? Estoy seguro de que será un evento espectacular, lujoso y memorable, digno de una pareja de estrellas como ellos. Me imagino a Andy radiante, deslumbrante, vestida de blanco con un diseño exclusivo de un famoso modisto, caminando hacia el altar del brazo de su padre, con una sonrisa que ilumina todo el lugar. Me imagino a Kerem elegantísimo con un traje impecable, con los ojos llenos de lágrimas de emoción, esperando a su amada con el corazón latiendo a 1000 por hora. Me imagino a los amigos y familiares de la pareja, vestidos con sus mejores galas, celebrando su unión y deseándoles lo mejor. Pero más allá de la parafernalia de la boda, de los vestidos de ensueño, de la comida exquisita y de la música espectacular, lo que realmente importa es lo que vendrá después. El matrimonio es un compromiso de por vida, una promesa de amor y fidelidad que requiere mucho esfuerzo, dedicación, comprensión y paciencia. Espero que Andy y Kerem estén preparados para afrontar los desafíos que se les presenten, para superar los obstáculos que se interpongan en su camino y para que su amor siga creciendo con el tiempo, fortaleciéndose con cada experiencia compartida. Ahora, antes de que me olvide, tengo que contarles otro detalle que ha salido a la luz en las últimas horas y que ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Parece que Andy y Kerem están planeando, redoble de tambores otra vez, adoptar un niño. Sí, mis queridos suscriptores, lo han oído bien.
La pareja siempre ha sido muy comprometida con causas sociales, siempre ha mostrado su interés por ayudar a los más necesitados y siempre ha defendido los derechos de los niños. Por eso, han decidido dar un paso más allá y ofrecer un hogar, una familia y una vida mejor a un niño que necesita amor, protección y una oportunidad para salir adelante. Esta noticia ha emocionado a muchos fans, que han elogiado la generosidad y el altruismo de Andy y Kerem. Estoy seguro de que serán unos padres maravillosos, cariñosos y dedicados, y que le darán a su hijo todo el amor y la felicidad que se merece. ¡Qué gesto tan bonito y tan inspirador! En resumen, la noticia del compromiso de Ander Ercel y Kerem Bürsin ha sido una auténtica bomba, un terremoto que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo. Después de un periodo de separación y reflexión, la pareja ha decidido darse una segunda oportunidad y unir sus vidas para siempre. Además, están planeando adoptar un niño, lo que demuestra su compromiso con causas sociales y su deseo de formar una familia. Espero que esta noticia les haya gustado tanto como a mí. Ha sido un placer compartirla con ustedes y espero que sigan acompañándome en este canal para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan de esta noticia. ¿Están tan emocionados como yo? ¿Creen que Andy y Kerem serán felices para siempre? Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y sobre todo, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes. Hasta la próxima. Y que viva el amor.